Atenas no es solo una ciudad interesante con opciones para todos los gustos, sino un excelente lugar como para hacer base debido a los bajos costos de los alojamientos, de los más baratos de Grecia, y también a la buena conectividad con otras regiones. En este episodio de Atenas por Locales vamos a explorar algunos de los múltiples planes de un día usando buses de media distancia y trenes para aquellos viajeros que planeen una visita un poco más extendida. Tenemos ideas para los que les gusten la historia y ruinas, los senderismos y las playas. En cada sitio vamos a describir qué se puede ver y cómo se puede llegar. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Athanasia, su guía de hoy. Este video está dividido en capítulos para acceso más rápido y vamos a dejar enlaces en la descripción a otros videos. Atenas no tiene una estación de buses principal, sino varias estaciones y paradas repartidas por su geografía, siendo las más importantes las estaciones de Kifisos y de Liosion. A lo largo del video iremos aclarando de dónde se toma cada bus. Respecto a los trenes, Atenas tampoco tiene una estación oficial central, pero la estación más importante y donde acaban múltiples trenes de larga distancia es la estación de Larisa, fácilmente accesible con la línea de metro roja. Probablemente la opción más popular para turistas es una visita al Cabo Sunio, sobre todo para ir a ver el atardecer. La principal atracción del sitio arqueológico es un templo de Poseidón, aunque existen otras ruinas tanto dentro y como fuera del sitio arqueológico oficial, que ya visitamos en otros videos. Aquí se puede llegar con tours o bien por libre, con un bus que pertenece a la compañía Ktela Tikis y parte del Parque Pedion του Άρεος, muy cerca del Museo Arqueológico Nacional. Tóricos es una opción interesante, pero un tanto desconocida, a escasos 2 kilómetros al norte de la localidad costera de Lavrio. Tiene mucho para ofrecer, con ruinas de periodo micénico hasta el helenístico, que incluye un teatro, por algunos considerado el más viejo del mundo, tumbas micénicas, una doble estoa que intriga a los arqueólogos, torres, murallas y mucho más. Para llegar hay que tomar un bus hasta Lavrio y desde ahí caminar. Este bus también pertenece a la compañía Ktela Tikis y parte del Parque Pedion του Άρεος. Otra opción popular es visitar el impresionante Canal de Corinto, un canal artificial que conecta los mares a ambos lados del Istmo de Corinto y que tardó más de 2000 años en construirse. Además, esta visita se puede expandir de varias formas. La primera es caminando hacia el sur. A corta distancia se pueden visitar las ruinas de Ismia, con un santuario dedicado a Poseidón, cuyas atracciones principales son el Museo Arqueológico y los baños romanos, así como la muralla de Examilia o Justiniano, una gran muralla de lado a lado del istmo que se construyó para protegerse de las invasiones bárbaras. Y para los que quieran caminar más, unos 5 kilómetros, pueden visitar las ruinas del puerto romano de Cencreas, que tienen ruinas tanto en tierra, bajo tierra y bajo el agua, además de una playa hermosa. La otra opción, volviendo al istmo, es caminar hacia el noroeste, siguiendo el costado del istmo y visitando múltiples búnkers de la Segunda Guerra Mundial, así como las ruinas del Diolkos, el primer ferrocarril de la historia. Esta área tiene tanto para visitar a corta distancia que creamos un playlist con videos dedicados a cada sitio. Dejamos el enlace al playlist en la descripción. Al canal de Corinto se puede llegar con bus desde la estación Kifisos. Otro paseo interesante para una escapada de 1 o 2 días es ir hasta la localidad de Calábrita en el Peloponeso. Para ello hay que tomar el tren en dirección Kiato hasta la estación Diakoptó y ahí cambiar a un tren turístico que se llama Odontotos y va por las montañas hasta Calábrita. La frecuencia de Odontotos es baja, solo 4 trenes al día en cada dirección. Existen aventureros que eligen hacer el trayecto del tren turístico caminando por el costado de las vías, un senderismo hermoso, especialmente en otoño, pero donde hay que ir con mucho cuidado. Y como último destino del día tenemos la ciudad de Chalkis o Chalkida en griego, unos 80 kilómetros al norte de Atenas. A pesar de ser una ciudad con mucha historia, ejemplo, Aristóteles murió ahí, no cuenta con grandes ruinas.
Es una ciudad muy bonita y más que grande como para pasar un día. Además, tiene la curiosidad de que se encuentra dividida entre la isla de Evia y el continente. Se puede llegar fácilmente con tren desde la estación Larisa y con bus desde la estación Leosion en poco más de una hora. Para los apasionados por las ruinas, es posible tomar un bus e ir a Eretria, un sitio con muchísimas ruinas y un puerto importante de la antigüedad. Si les gustó este video, les pedimos que se suscriban al canal. No solo nos ayuda a crecer y mantenernos motivados, sino también para avisarles de futuros videos. Estamos preparando otros episodios de la serie, con más planes de día con la tarjeta integrada, con buses de media distancia y barcos, así también aventuras con coche. Pueden dejar en los comentarios qué tipo de video quieren o qué lugares quieren que visitemos y los pondremos en un listado. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.